Buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Manuel María Páez Monjes. Voy a desarrollar el tema Guerra del Chaco para los programas del primer semestre, turno tarde, tercera sección, y séptimo semestre, turno tarde, primera sección. A los efectos de desarrollar este tema, voy a dividirlo en tres partes. En primer lugar, voy a tocar ese periodo de 60 años que va entre 1870 a 1932. Y en segundo lugar, el conflicto bélico en sí mismo y finalmente el protocolo de paz que dio fin a la guerra. En primer lugar, entonces, lo que ocurrió antes de la guerra. En 1870, al concluir el conflicto que habíamos tenido contra la Triple Alianza, el Paraguay estaba en ruinas. Su estructura económica, política y social estaban gravemente dañadas. La agricultura, la ganadería, la industria habían sido destruidas. Los servicios también. No teníamos, se puede decir, un servicio de salud ni de educación. El clero mismo había sido gravemente diezmado. Es decir, el Paraguay estaba, se puede decir, en ruinas. Lo más grave probablemente era de que nuestra dirigencia estaba muy diezmada. Nuestra dirigencia política, nuestra dirigencia económica, inclusive, repito, la dirigencia de la Iglesia Católica. En ese ambiente fue que el Paraguay debió, por un lado, batallar con los países aliados para llegar a un acuerdo de paz y límites con Argentina y Brasil que sea lo menos dañoso para los destinos de nuestro país. Y también a la vez se comienza a sentir la presión boliviana. Ya habíamos mencionado en clases anteriores que es lo que Bolivia estaba intentando desde la época de Carlos Antonio López. Y ahora, al final de esa etapa de guerra que habíamos tenido, nuevamente Bolivia se hacía presente. Afortunadamente, al menos yo considero que nuestros gobiernos de estos años, 1870 a 1932, actuaron lo mejor posible que se podría pedir para los difíciles momentos en que el Paraguay estaba. No se trataba de entrar en guerra, lo que se buscaba era evitar la guerra lo más posible. De ahí que Paraguay planteó de inmediato negociaciones con Bolivia y se firmaron tratados de límites con Bolivia, cuyas negociaciones llevaron siempre tiempo. En primer término se firmó el Tratado de Cutquijar, luego el Acebal Tamayo y finalmente el Tratado Benítez-Ichazo. Estos tres tratados nos permitieron ganar 30 años de tiempo, porque la negociación de cada tratado llevaba su tiempo. Se enviaba al Poder Legislativo paraguayo y el Poder Legislativo no lo aceptaba. Comenzaba un nuevo periodo de negociaciones y así ese lapso de negociaciones y estudio en el Poder Legislativo nos permitió ganar entonces ese tiempo. Algunos historiadores dicen que fueron tratados concesivos, pero hay que reconocer que era parte, esa negociación de tratados era parte de una estrategia de evitar la guerra. No podíamos enfrascarnos en un conflicto por el solo placer de entrar en guerra. El Paraguay probablemente en 1870 tenía entre 400.000 habitantes y 500.000, de los cuales
de los cuales la mayoría eran mujeres. Entonces, mal se podría pensar en una guerra en ese momento. Lo más saludable para el Paraguay era diferir lo más posible el conflicto. Y así ganamos entonces 30 años y llegamos a 1900. Pero para ese tiempo Bolivia evidentemente se percató de nuestro juego y optó por hacer una penetración en el territorio en conflicto. Recordemos que el Chaco es una inmensa planicie que se extiende desde el río Bermejo, el río Paraguay, hasta el río Paraguay. Y Bolivia optó por hacer sus primeras fundaciones a orillas del río Pilcomayo, los fortines Huacharia y Valdivia. Entonces, el Paraguay plantea nuevamente negociaciones y esas negociaciones se firman en Buenos Aires, se concreta mediante un protocolo llamado Soler-Pinilla en 1907. Este protocolo obligaba a ambos países a recurrir a una solución de arbitraje y a no avanzar sobre las líneas alcanzadas hasta ese momento. Por eso ese protocolo es conocido también con el nombre de protocolo del statu quo, porque ambas partes se obligaron a no innovar. Ahora, ¿qué pasó? No se llegó al arbitraje y tampoco se cumplió eso de no innovar, pero de todos modos sirvió también para postergar la guerra y repetidas veces se firmaron protocolos de prórroga de ese acuerdo de 1907. Se establecían nuevamente obligaciones que lamentablemente no se cumplían, pero que le permitió al Paraguay ganar tiempo. El Paraguay, entre tanto, algo hizo para mejorar su armamento y su personal militar. Había decidido enviar a jóvenes a estudiar la carrera de las armas, aprovechando la gentileza de países amigos, por ejemplo, fueron a la Argentina, fueron a Chile, y se trajo la experiencia chilena, se trajo evidentemente el currículum, el espíritu de la Escuela Militar de Chile, y se instaló aquí en nuestra escuela militar, hoy nuestra Academia Militar Mariscal Francisco Solano López. A partir de 1915 entra a funcionar y para 1932 ya teníamos un buen grupo de oficiales de escuela. Eso fue importante para el manejo científico de la guerra. Por otro lado, se compraron también armas, no en la cantidad suficiente, porque tenemos que tener en cuenta que el armamento siempre ha costado dinero. Desde tiempo inmemorial, el armamento cuesta mucho dinero. Compramos cañones de diverso calibre, no en la cantidad suficiente, por supuesto, hay que recordar eso. Se compraron ametralladoras y teníamos un armamento que Bolivia no tenía, el mortero, de tecnología franco-inglesa, que nos sirvió también de mucho. Compramos 8 aviones, Bolivia por supuesto tenía 80 aviones, teníamos 12.000 fusiles, Bolivia tenía 150.000. Importante recordar que en todos estos rubros, Bolivia tenía una superioridad. Por supuesto, también en la cantidad de conscriptos, Bolivia tenía más cantidad de soldados en sus fuerzas armadas, por el hecho sencillísimo de que tenía mayor población. Nosotros probablemente para 1932 tendríamos tal vez 1.000.000 a 1.300.000 habitantes, mientras Bolivia ya nos doblaba. En esas condiciones teníamos que pelear ese primer tercio del siglo XX para postergar la guerra. Y así que se produjeron incidentes como los de los asesinatos del capitán Figari y del teniente Rojas Silva, que no llegamos a la guerra, tratamos de exigir explicaciones, hicimos protestas, el estudiantado
protestó enérgicamente, reclamaba una posición enérgica del gobierno, también vale la redundancia, pero no llegamos a la guerra. Hasta que en 1928, uno de nuestros comandantes que estaba asignado al territorio militar del Chaco, el entonces mayor y luego coronel Rafael Franco, decidió capturar un fortín boliviano, el Vanguardia, que había sido fundado en territorio que estaba en disputa, que nosotros considerábamos nuestro. Y a raíz de eso, Bolivia rompió relaciones con Paraguay, decretó de inmediato la movilización general y se apoderó del fortín Boquerón, fortín paraguayo Boquerón, y de otros puestos más del Paraguay. Por consiguiente, el Paraguay se vio obligado a movilizar también a sus fuerzas, a hacer un llamado a toda la población en edad militar para acudir a defender el Chaco. Para fortuna nuestra, los países hermanos ofrecieron su mediación, se realizó, se aceptó, Paraguay aceptó de inmediato, Bolivia también aceptó esa reunión para buscar una salida armoniosa, y eso se realizó en Washington. Allí Paraguay pidió disculpas y ofreció devolver el fortín Vanguardia. Lo mismo hizo Bolivia, devolvió Fortín Boquerón, y entonces se saldó favorablemente, es decir, no se llegó a la guerra entre los dos países en 1928. Ahora, este conflicto que fue sofocado en 1928 nos permitió tener una radiografía de las condiciones militares del Paraguay. Se pudo constatar que evidentemente nuestra cantidad de armamento era escasa. No teníamos suficiente cantidad de fusiles, porque los jóvenes paraguayos se presentaron en masa ante el llamado de la patria, pero no tenían armas, no tenían uniformes, no tenían zapatos, todos elementos que habría que tener para el caso de un conflicto. Había que tener un servicio de sanidad, habría que tener un servicio de intendencia, en fin, nos permitió entonces saber a ciencia cierta nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Lo que se demostró de positivo es que la población paraguaya estaba con ganas de ir a la guerra y de defender el territorio chaqueño. Se tenía conciencia de que la guerra no era por el solo placer de pelear, sino que estaba en juego nuestra vida y nuestro honor, además de la defensa de un territorio. Esa conciencia tuvo el paraguayo entonces en ese momento previo al conflicto que se iniciaría 4 años más tarde. Posteriormente, entonces, de ese acuerdo de Washington en 1928, el Paraguay siguió preparándose. Se adquirieron dos buques de guerra, el Paraguay y el Humaitá, que fueron de mucha utilidad durante el conflicto chaqueño para el transporte de soldados o militares, y por los cañones también que tenían y que permitió defender, por un lado, los puertos paraguayos. Por otro lado, también tuvimos la gracia de Dios de que muchos oficiales del ejército blanco ruso vinieron a refugiarse en Paraguay. Oficiales de todas las jerarquías y graduaciones vinieron al Paraguay una vez que terminó la guerra civil en la Unión Soviética y entraron a militar dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Ese aporte fue también muy valioso porque eran militares profesionales y ya con bagaje bélico suficiente. En esas condiciones es que llegamos a 1932. Estábamos con dificultades en cantidad de conscriptos, en cantidad de armamento,
pero teníamos un suficiente espíritu militar y nuestros conductores, nuestros oficiales superiores y subalternos eran oficiales con mucha inteligencia, eran oficiales de escuela. En ese tiempo, el mariscal José Félix de Estigarribia tenía la jerarquía de teniente coronel y estaba asignado a la defensa del Chaco mismo. Y fue en ese tiempo, el 15 de junio de 1932, que Bolivia, por lo visto, decidió entrar en guerra. Atacó sin previa declaración de guerra a nuestras fuerzas que estaban acantonadas en el fortín Carlos Antonio López, a orillas de la laguna Vitianto. Se apoderaron de ese fortín y entonces surgió la incógnita acá en Paraguay, a nivel de la estructura política y de la conducción militar. ¿Qué hacer ante esa agresión boliviana? Nuestros antiguos generales eran del criterio de retroceder hasta el río Paraguay y desde el río Paraguay rechazar el ataque boliviano. Pero Estigarribia, que era un oficial que estudió en Chile, estudió también en Europa, tenía otro criterio. Él decía que mal podíamos defender el territorio chaqueño partiendo de su entrega previa, que lo más conveniente en ese momento era recobrar el fortín Carlos Antonio López y prepararse inclusive para una operación ofensiva. Eso se puso a consideración del presidente de la República, que en ese momento era el doctor José P. Ullari. Ullari evaluó las posiciones que se le puso a su consideración y optó por la propuesta de Estigarribia, recuperar Carlos Antonio López. Entonces se le autorizó a Estigarribia a organizar el operativo. Y se realizó esa maniobra muy inteligentemente y muy victoriosamente, y Carlos Antonio López volvió a manos paraguayas el 15 de julio de 1932. Evidentemente, el Paraguay, al optar por la recuperación de Carlos Antonio López, estaba sabiendo que Bolivia actuaría en represalia con más ataques, con más avances, con más agresiones. Entonces se movilizó, se le llamó nuevamente a todo varón que estaba en edad militar, 18 años a 60 años, para que se presente a los lugares de movilización. Y así hizo la juventud paraguaya, y los no tan jóvenes también se presentaron espontáneamente. Y comenzó el preparativo de movilizar. Y tal como se había pensado, Bolivia atacó a varios fortines paraguayos. Nuevamente el fortín Boquerón fue atacado y cayó en manos bolivianas. Pero para ese momento ya se había producido un cambio en nuestra conducción política. El doctor José P. Ullari culminó su mandato el 15 de agosto de 1932. Y el presidente electo era el doctor Eusebio Ayala, quien asumió en esa misma fecha. De ahí que Eusebio Ayala debió analizar nuevamente las propuestas de las dos partes en que estaba diferenciándose nuestra oficialidad. Por un lado, los antiguos generales que tenían el criterio de retroceder hasta la ribera del río. Y por otro lado, Estigarribia y sus oficiales que creían que teníamos que recuperar, en este caso Boquerón, continuar la guerra, si fuese necesario la guerra. Entonces se hace así. El doctor Eusebio Ayala, como presidente de la República, autoriza la recuperación de Boquerón, y Estigarribia procede a organizar entonces ese ataque.
se llegó a concentrar unos 9.000 hombres en los alrededores de Boquerón. Y se recuperó después de 20 días de una lucha muy sangrienta, muy terrible. Los bolivianos pelearon bravamente y además en ambos frentes, tanto para bolivianos como paraguayos, el gran drama era la carencia de agua. En Boquerón había agua, pero fuera de Boquerón no había. Teníamos que luchar también con el terrible problema de provisión de agua, la sed. Pero felizmente nuestras fuerzas triunfaron y según los planes de Estigarribia teníamos que continuar la ofensiva y así se hizo. Rápidamente las fuerzas paraguayas se apoderaron de mucho territorio, se avanzó grandemente hasta el 10 de noviembre de 1932. En esa fecha, en las primeras horas del 10 de noviembre, fuerzas bolivianas comandadas por el que luego fue el general Bilbao Rioja, lograron sorprender a nuestros regimientos que estaban haciendo cambios de posiciones y nos aceptaron lamentablemente terribles bajas. Posteriormente se recuperó nuevamente la posición, pero el mariscal Estigarribia en ese momento, recordemos que no tenía todavía esa jerarquía, era coronel, logró establecer una línea defensiva, la campaña de defensiva activa. Se trataba de defendernos de los ataques bolivianos, pero victoriosamente. Y así se hizo. Varias batallas muy importantes se libraron en ese lapso, en las de, por ejemplo, Toledo, la primera batalla de Nanagua, la batalla de Pampa Grande y Pozo Favorito, y finalmente la segunda batalla de Nanagua. Esta segunda batalla de Nanagua fue muy terrible. El propio Estigarribia en su memoria menciona que se luchó bravamente, tanto paraguayos como bolivianos. Bolivia atacó, se puede decir, por tierra y por aire, ataques de los aviones bolivianos, ataques de la caballería blindada y la infantería boliviana. Pero el soldado paraguayo resistió bravamente y triunfó después de 7 días de duro combate. A partir de Nanagua, entonces comienza nuevamente una ofensiva que culmina con la batalla de Campo Villa. Allí, nuevamente el ejército paraguayo logra una resonante victoria. Muchos prisioneros se capturan, caen de Bolivia, armamento, y en ese instante fue que Bolivia plantea un armisticio para buscar la paz. El presidente Eusebio Ayala consulta con el comando militar. Sí, ¿qué se hace? Los militares aceptan el armisticio, entonces se comunica a Bolivia que se acepta el armisticio como para buscar la paz. Se prorroga por otros 15 días, 30 días en total de armisticio. Finalmente, Bolivia comunica que no está de acuerdo, nosotros no aceptamos tampoco las propuestas bolivianas. Entonces se reinicia el fuego desde la medianoche de ese último día. Algunos historiadores al respecto dicen que Bolivia hizo esa propuesta al efecto de beneficiarse de nuestra buena voluntad. Yo creo que ambos países nos beneficiamos, porque a Paraguay también le vino bien ese descanso para sus fuerzas, para sus soldados, para reabastecerse, así como evidentemente lo hizo Bolivia. Pero nosotros no estuvimos durmiendo no sobre los laureles. Ni bien se inició el fuego a las 12 de la noche de ese último día, el Paraguay avanzó nuevamente. Y se obtuvieron victorias importantes en esa ofensiva que significaban día a día kilómetros que íbamos avanzando. La batalla de El Carmen,
una batalla pero gigantesca, que también fue favorable para las armas paraguayas. Luego viene la batalla de Irendahuel. Y en fin, así hasta el 15 de enero de 1935, en que nuestras fuerzas, un sector de las fuerzas paraguayas comandada por el coronel Rafael Franco, cruza el río Parapiti. Es decir, llegamos ya hasta el territorio que históricamente estábamos reivindicando y pasábamos ya a ocupar el territorio boliviano. Se produjo el cruce del río Parapiti por nuestras fuerzas. Ahora, ¿qué hacer ahí? Por un lado, la gente optimista estaba diciendo, bueno, de aquí podemos avanzar ya hasta Santa Cruz de la Sierra. Pero afortunadamente nuestro comandante, el mariscal Estigarribia, era una persona muy inteligente, una persona que evaluaba las circunstancias y un conocedor de las leyes de la guerra. Entonces, plantea al gobierno que para aferrarnos al territorio tendríamos que tener más soldados, tendríamos que tener más armamento, más vehículos, por lo menos 1000 camiones de carga, más servicios de salud, la sanidad militar, más logística, y eso no tenía el Paraguay ya a esa altura. Movilizar a 20.000 soldados más, por lo menos, era realmente un milagro para el Paraguay. Era imposible. Era imposible también seguir financiando el costo de la guerra. No pudimos aferrarnos a ese territorio que habíamos conquistado y nos obligaron a retroceder. Hay que aceptar esa situación. Tuvimos que retroceder. Ordenadamente, fue una fuga, no fue una retirada a las corridas. Retrocedimos hasta Ingavi. Bolivia ya estaba también cansada de tantos años de guerra. 3 años de guerra, muchos muertos. Por el lado paraguayo, probablemente unos 30.000 muertos ya teníamos contabilizados hasta ese momento, y por el lado boliviano, seguramente que unos 50.000. Entonces, Ingavi fue la última batalla. En Ingavi nuevamente triunfamos. Entonces, eso ocurrió el 8 de junio de 1935. Al día siguiente, Bolivia planteó a los países neutrales, países americanos que oficiaban de mediadores en este largo ya conflicto y que tenían su oficina permanente en Buenos Aires, para entablar negociaciones directas. Paraguay aceptó de inmediato. Al día siguiente de la última, o sea, de la batalla que habíamos ganado en Galo, Paraguay aceptó, se realizan de inmediato las negociaciones y para el 12 de junio Paraguay y Bolivia llegan al acuerdo de cesar el fuego. Y ese acuerdo se conoce con el nombre del Protocolo de Paz del 12 de junio de 1935. Por ese protocolo se acordó, entre otras cosas, cesar el fuego el 14 de junio de 1935 al mediodía. Ambas partes firmaron también los países mediadores, y una comisión militar neutral de los países mediadores se trasladó hasta el Chaco vía aérea para verificar ese cese de fuego, que se cumplió afortunadamente sin ningún contratiempo a partir de las 12 horas del 14 de junio de 1935. Se daba fin de ese modo a un conflicto que había durado 3 años exactamente. Se había iniciado el 15 de junio de 1932, concluyó el 14 de junio de 1935. Como conclusión podemos mencionar que el Paraguay, luego de 3 años de guerra, llegó hasta las líneas señaladas por la Comisión Militar Neutral, que eran un poco más abajo del río Paraná. Ingavi era la señal de esas líneas alcanzadas por las fuerzas paraguayas. A partir de ese momento, el conflicto militar quedaba terminado y entraban a jugar
los diplomáticos. Estimados estudiantes, les dejo unas tareas en nuestro apartado de Classroom para que ustedes contesten y tengan la práctica conveniente para nuestros exámenes que se avecinan en breve tiempo. Muchas gracias.